bien, chicos, bienvenidos chicas a un nuevo video. En esta ocasión estamos en martes de nuevo episodio para la serie de Revisando Juegos Indie de Subs. Voy a comentar algo sobre un comentario que me dijeron por ahí, que para que sepan que sí leo sus comentarios. Es un chaval que supongo que no me entendió en mi video anterior. Dice, sería bueno si revisas la información del creador y de quién te lo envía antes de hacer el video. Presta atención, tenlos escritos, parece una falta de respeto. Sube links de descarga, no solo tus propagandas. Saludos, seguro lo puedes mejorar. Muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias a Crash Whatever, que también comentó, a Gabriel, que dice que suba de 3 a 4 juegos por video. Se me hacen demasiados, créanme que son, o sea, sería demasiado tiempo explicando ciertas cosas, y pues mejor da poquito a poquito, ¿no? Igual pasó a saludarse, muchas gracias. Sainto mandó su juego y Foxbo dice que le gustó pues el juego porque decía Foxy, ¿no? Realmente agradezco sus comentarios. Y respecto al comentario que mencioné primero, pues realmente yo comenté en el video anterior que esos juegos no me los habían mandado como tal el creador, o sí me los había mandado, pero no desde una página, y el creador pues nunca me dijo su nombre, ¿verdad? Entonces no podía sacarlos, digo, no los puedo sacar de la nada. Acá los dos juegos que traigo hoy sí que tengo las páginas oficiales, o sea, desde donde me los mandaron. Y quién me los mandó, pues el mismo juego lo dice, ¿no? Ok, vamos a pasar al primer juego. Este juego se llama El Esquimal. Ahorita vemos la página que tenemos en itch.io. Últimamente estoy pensando en nada más aceptar juegos de itch.io, la Play Store, Steam y todos estos, ¿no? O sea, que sean plataformas dedicadas para los videojuegos. Sé que en itch.io es gratis subir tu juego, eso es lo que tengo entendido. Bueno, yo me metí y me decía, sube tu juego. Creo que estoy casi seguro que es gratis, como que ustedes me pueden decir si es gratis o no. Y pues a ustedes les pueden donar, ¿no? O comprar su juego. A lo que voy, ¿para qué puedo hacer esto? Bueno, para que no pase esto mismo de que, pues no sé quién me lo mandó y no sé qué rollo. ¿Qué tengo para decir de este juego? Bueno, en este juego me gusta mucho que cambie la música con cada enemigo. Aquí les voy a poner unas muestras, bueno, de que cambia la música en base al enemigo al que te enfrentes. Y mientras inicias el primer nivel, bueno, me gustaría que estuviese el tutorial en lo que empiezas a jugar el primer nivel, el segundo nivel. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, tú tienes que irte a la sección de ayuda con F1, y luego te metes ahí a donde dice más información, los créditos y todo, que este juego fue creado por Gary H. en GameMaker 8.1. Un saludo para los que desarrollan en GameMaker, que realmente también es un muy buen engine, digo. Aquí no queremos guerra de engines, ¿verdad? El hecho de que yo me meta a la sección de ayuda con F1 y luego me obligues a leerla para poder regresar al juego, o sea, tengo que leerla para saber que la tengo que cerrar con Escape. Yo recomendaría que con el mismo botón se abre y se cierra. Así que pantalla completa y pantalla no completa es con F4, o sea, la activas o desactivas. Sería igual con la opción de ayuda o la opción de menú. Este juego sí tiene por ahí la opción de pausa. Me gustó, se ve buena, todo bien, todo bonito. Pero vaya, el tutorial, los créditos deberían de tener su propia sección, aunque sea en el primer nivel, ¿sabes? ¿Para qué? Para que sea un poco más intuitivo. El juego realmente es muy bueno. Ya tiene un comentario por ahí que dicen que el juego debería ser más conocido. Bueno, realmente sí es muy bueno. Vamos a pasarnos a la página de este juego. Aquí tenemos la página en itch.io. Recuerden que los enlaces de los juegos se los dejo en la parte de la descripción, siempre y cuando existan enlaces para descargarlos. Aquí tenemos pues la pantalla con las miniaturas. Realmente yo recomiendo que la descripción que estamos viendo justo ahorita, sí, esta descripción sea un poquito más detallada. Realmente siento que está nada más que me quede desciende hasta el final. Bueno, ya sé que debo descender hasta el final. Eso lo descubro en base a que voy jugando, ¿no? Recolecta peces, consume 2 o cocina 1 para recargar una vida. Eso está muy bueno. Eso se puede entender con las imágenes que vemos aquí, ¿no? En las dos primeras imágenes, bueno, la primera imagen nos dice que 2 peces es igual a una vida. Y si estás junto a la fogata y consumes peces para generar vida, solamente te gasta 1 y no 2. Eso es muy bueno, es un buen trucazo, guiño guiño codo codo. Controles por defecto: tecla izquierda y tecla derecha para mover, espacio para saltar, Z para comer pez. Me gustaría que también estuviera disponible los botones de WASD, al igual que las flechas de dirección. Sí, o sea, pues darle más oportunidades al jugador, ¿no?
En cuanto a lo de comer peces, con Z está bien, siempre y cuando pues sean con las flechas de dirección. Si vas a meter WASD, pues también mete, no sé, la E para comer los peces. El espacio para saltar lo veo excelente, no tengo ningún problema. O también la flecha y la tecla W podrían ser para saltar. Hay que darle más oportunidad al jugador. Yo sé que en este juego puedes cambiar los controles, pero si vienen por defectos ya varios establecidos, pues qué mejor. O sea, ahí ya el jugador no batalla, ya no anda viendo cómo jugar, simplemente le empieza a pulsar como debería ser un juego, o sea, didáctico, ¿no? Y ya con eso pues le va bien. Este juego realmente se me hace muy bueno. Lo único que yo le cambiaría sería eso: la descripción un poquito más detallada, que tuviera un tutorial en el primer nivel. Vamos a pasarnos con el segundo juego. Este juego se llama Santa Claus, Papá Noel colombiano. Realmente el nombre, ya desde el nombre se me hace un poquito extraño, ¿sabes? Y te voy a decir por qué. Principalmente porque es colombiano. No tiene nada de malo ser colombiano. Me agrada Colombia, me agradan las personas de Colombia. Tengo amistades de Colombia ahí que es streamer y todo ese rollo. Pero el hecho de que le pongas una nacionalidad, te estás cerrando a un cierto mercado, ¿sí? A lo mejor si dices, bueno, es que a los colombianos nos caracteriza la tez oscura, bueno, podrías poner un Santa Claus de tez oscura. Si me estás diciendo, no, no todos los colombianos somos de tez oscura, bueno, podrías poner algo que resalte, ¿sí? La música que tiene este juego, no estoy seguro, pero creo que tiene copyright. Entonces, yo no lo voy a poner en este video. Justo ahorita nos está escuchando la música del juego. Es una música súper navideña, así, la sonaja, la campanita, la cosa esa que suena, ¿sabes? Con los mini platillos. Pero a lo mejor estaría bien que metieras una música con un ritmo más colombiano, estilo navideño, ¿no? Eso estaría excelente. No sé realmente si tú la hiciste o la tomaste con derechos para frillos, pero algo ahí no cuadra. También la interfaz de usuario es demasiado básica en este juego. Realmente siento que se puede mejorar muchísimo. No sé realmente el desarrollo, vaya, tu nivel de desarrollo, Mauricio, así se llama el creador, el que me lo envió. Aquí está en la página de la aplicación. Realmente me gustó el juego, la mecánica es buena, la idea es buena, sobre todo los regalos, porque al momento de tú agarrar regalos incrementas la puntuación, ¿verdad? No es simplemente de que, pues pasaste tantos obstáculos. No, 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 no. También te regalo más puntos entre más regalos agarres. Eso está muy bueno, está muy buena la idea. A lo mejor no llama tanto la atención porque no tiene un icono muy detallado. Ahorita eso lo vemos en breve. El abuso de ingresos de datos al querer guardar el high score. Realmente al querer guardar el high score, primero me sacas que lo puedo compartir en Facebook, Twitter o por WhatsApp. Después de eso tengo que elegir si quiero ser líder o si quiero darle el menú. El botón menú no lo probé, pero el botón líder te manda a que ingreses tu nombre, tu apellido y tu correo electrónico. Yo nada más ingresé mi nombre, le di enviar, se actualizó, ¿sí? Digamos. Y aún así no aparecí, jugué durante un rato más, ya saben que les dedico 15 minutos a cada juego. Y pues aún así no, aunque este juego era muy repetitivo, pues dije, bueno, a lo mejor puedo avanzar lo máximo posible, ¿verdad? Cuidado con los anuncios. Este juego tiene anuncios de todas las clasificaciones. Realmente te pueden, pues, reportar la aplicación cualquier persona, incluso yo o alguien más. Yo no lo voy a hacer, sí, yo no lo voy a hacer porque creo que a lo mejor no sabes sobre esto. Tu juego está clasificado como para everyone, sí, o sea, para toda la familia, ni siquiera para mayores de 10 años, sino para todos a partir de 3 años, tengo entendido. Y los anuncios que muestras, pues incluso son para aplicaciones para mature, ¿no? O sea, para maduros, para personas de adultos, vaya. Y el hecho de que metas ese tipo de publicidad en ese tipo de juegos significa suspensión directa. Suspensión es que la aplicación ya no puede existir en la Play Store. Sí existe, pero nadie la puede descargar y no la puedes borrar. Ustedes saben que los APKs o los app en la Play Store no los puedes borrar. Compartir y reiniciar. Ok, es que tienen la opción de compartir y reiniciar. Yo supongo, o sea, los tienes en pantallas divididas. Si los pusieras en una misma pantalla, que estuviera un poco más bonito, estuviera mejor. Si vemos, el juego tiene como, no sé, una resolución de 1:1, o sea, tipo muy cuadrada. Yo creo que una razón estaría mejor que estuviera en una razón 16:9, 16:10. Bueno, 16:9 es la mejor, pero en vertical, o sea, 9:16, ¿no?
Eso para que pues se adapte mejor a las pantallas, que realmente el hecho de que esté súper pequeñito, pues como de que no. Tienes que invertirle, aparte de en el gameplay, también tienes que invertir en el menú, en la sección de compartir y todo eso, pues que se vea más bonito, ¿no? No nada más poner texto y botones ahí todos fríos, secos, porque no llama tanta la atención y dan ganas de desinstalarlo. Mejorar el icono y las miniaturas. Vamos a pasarnos acá a la página, que ya estamos en la Play Store. Y bueno, aquí tenemos el nombre. Realmente el nombre pues no es muy comercial. Yo diría que te bases en Santa Claus, llegó ya, o Santa Claus colombiano, Santa Claus de Colombia o desde Colombia, no sé, o sea, que este nombre está como muy no entendible, ¿ok? O sea, no está digerible para el usuario. El icono que tienes, si te fijas, acá en la parte derecha tenemos similares, ¿sí? Y tenemos un Santa Claus ahí medio bonito, un video para una videollamada. Supongo que tienes videollamadas con Santa Claus. Esa cosa hace que te llame la atención. ¿Por qué? Porque tiene colores que resaltan como el amarillo y el rojo. Y en la parte inferior tenemos un Santa Claus como animado. Según yo, eso es hecho pues a mano, ¿no? No creo que sea algo de que lo hayan sacado de algún otro sitio. Yo sé que tú hiciste los sprites. Parece que tú hiciste los sprites. Me gustan, estaría bien que les agregaras más resolución o que hicieras unos sprites más grandes simplemente para el icono, porque el hecho de que pongas una screenshot de tu juego como icono da mucho de qué hablar de forma negativa. Entonces espero que mejores eso también. Acá tenemos pues el video, digamos, como tráiler del canal. Realmente tienes que mejorarlo. Yo veo este tráiler y no dan ganas de descargarlo. Play Store recomienda más los juegos que tienen tráiler, sí, pero tienes que subir un buen tráiler, un tráiler donde esté más animado, más movido, mucho mejor editado que mis videos, o sea, tiene que estar sorprendente. Acuérdate que puede durar de 30 hasta un minuto, sí, o sea, puede durar menos, 10, 20 segundos. Yo creo que entre 20 y 30 segundos es lo ideal, pero hasta un minuto es increíble todavía, o sea, está muy bien. En cuanto a las screenshots, pues debes de mejorarlas, digo, poner ahí los números, las puntuaciones un poquito más pues exageradas, así que se vea más bonito, ¿no? Más llamativo, que incite a descargar el juego. Este juego realmente, bueno, yo veo que simplemente tomaste screenshots y las pusiste. Hay aplicaciones en las que puedes hacer esto, hay aplicaciones en las que no puedes hacer esto, y en un juego tienes que llamar la atención lo más que puedas porque hay demasiada competencia. En cuanto a juegos ocasionales, no le veo nada de malo. Digo, esa es la clasificación con la que tú lo tienes. En la descripción me gustaría más que la optimizaras un poquito más, que se viera más bonita. O en novedades puedes poner ayuda a Santa Claus en esta cuarentena. Esa es una novedad y ya. Sí, o sea que en el espacio de novedades pongas de 2 a 3 novedades. Eso estaría increíble también. Aunque se repitan de versión en versión. Lo importante es que hagas pensar al usuario que está obteniendo algo nuevo. Aunque la última versión haya sido hace un año. Sí, este juego fue actualizado el 1 de diciembre, o sea que todavía los estás actualizando. Espero que lo actualices. Va bien, versión actual 1.0.0.4. Yo no me voy a meter tanto, pero me gusta más a mí actualizar mis aplicaciones en base a la fecha. Empiezas en el año y terminas en el día, y así ya sabe el usuario, el jugador, qué versión está obteniendo. Me gustaron mucho estos dos juegos, realmente hay que mejorarles. Bueno, me gustó mucho más el primero que el segundo, no les voy a mentir, pero yo sé que se pueden mejorar, ambos se pueden mejorar, ambos no están como en la versión release, ¿sí? O sea, no están en la versión final. Eso espero, digo, se puede mejorar, no se tomen estos comentarios a mal. Espero que les esté gustando esta serie, de verdad, realmente pues estoy haciendo lo mejor que puedo, intento traer contenido diario. A lo mejor mañana no traigo esta serie, sino otro tipo de videos. Si te está gustando este contenido, puedes dejar tu like para hacerlo saber. Cualquier comentario, si tienes un comentario positivo o negativo, me lo dejas en los comentarios como quiera y lo hablamos en el siguiente video. Si quieres seguir viendo este tipo de videos, te puedes ir a este video que está apareciendo justo por acá. Bueno, ese video te lo recomiendo, realmente es un video que te puede gustar, recomendado. Y en esta parte tienes el botón suscríbete para que te suscribas. Ahí le pinchas y te sale, ¿no? Muchas gracias por ver, un saludo, hasta la próxima, adiós.